Hola a todos, yo soy Vivo y vamos a empezar a practicar un poco de dibujo en vivo. Vamos a hacer tiempo en lo que se conecta la gente, calentando el brazo. Llenen una hoja con círculos, sin mover, sin mover la muñeca, sin mover los dedos. El círculo lo vamos a sacar con el movimiento de todo el brazo, sin pegar el brazo en la mesa. Del tamaño que ustedes deseen. En sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario. Seguimos haciendo un poquito de tiempo. Hola Paul, gracias por conectarte. Vamos a acabarnos esta pluma. Aún tiene tinta, pero como que ya no le quiere salir. De todas formas sirve de calentamiento. Viste que Paul hará gira latinoamericana. Ya se va a retirar. No, no. Yo no sabía. Híjole, ojalá que... Bueno, lo más seguro es que sí vaya a tocar aquí en México y a ver si me alcanza para ir a verlo. ¿Tú lo vas a ir a ver, Paul? Entonces, yo creo que ya empezamos. Vamos a cambiar de pluma. Luego veo, sí, muy bien. Anita, mucho. Qué bueno que estás aquí. Vamos a continuar dibujando los personajes de Attack of Destiny. Ya hasta me copié más o menos el logo del anime. Hola Gargarot. Gargarot. Creo que así se pronuncia, no sé si lo dije bien. Vamos a dibujar personajes de Attack of Destiny. En un anime súper recomendado. A ver, espérame tantito. Creo que ya estamos otra vez. Está muy raro, me salí, pero siguió siguió transmitiendo. Bueno, una disculpa. Ya estamos de regreso. En Crunchyroll sí. Yo apenas voy en los primeros capítulos. ¿Cuántos Game Boys tienes? Tengo como unos... Según yo conté unos 30. Nada más que no tengo... Mejor dicho, no he tenido tiempo de acomodarlos. Entonces en Crunchyroll, como dijo Paul, pueden buscar Tag of Destiny. La aplicación es gratuita. Solo que tiene un montón de comerciales a menos de que compres la membresía premium. Entonces vamos a iniciar con nuestro círculo base para el cráneo. Vamos a hacer de frente a Anne o Ana, la hermana de Cosette. Ujú. De hecho, estoy viendo como que están escaseando ya. Ya casi no publican tantos en caja. Yo me acuerdo que hace un año y medio o dos, conseguí todavía Game Boys en caja. Y ahorita ya es muy raro verlos en caja. Ahorita los estoy consiguiendo sueltos. Entonces vamos a
trazar nuestro círculo base. Denle las vueltas que sean necesarias hasta que ustedes decidan que es un círculo. Y ojalá puedas recuperar tu Game Boy verde. Algún día me compraré la Super Nintendo. Sí, yo también ando juntando para comprar una Super Famicom. Y no sé por qué me está llamando la atención la versión japonesa en caja. Vamos a dividirlo en cuatro. Vamos a hacer el rostro de frente de Anne, la hermana de Cosette, que posteriormente se transforma en Destiny. Es que si quieren la tiene un primo. Ah, muy bien. Entonces puedes platicar con él y a ver si la puedo recuperar. En estos puntos vamos a trazar unas líneas inclinadas de esta manera. Vamos a tratar de hacer lo más parecido de este lado. Vamos a, más o menos a esta altura, vamos a definir la altura de nuestro primer renglón. Y la vamos a pasar hacia abajo. Y un tercer renglón. Con los dos juegos de Mario Land y Pokémon amarillo. No, el Pokémon amarillo es la onda. Brujo, brujo, bienvenido. Entonces, en el renglón del medio, vamos a ubicar más o menos la mitad de la altura. Y vamos a acomodar nuestros 5 círculos para los ojitos. Estamos usando la estructura normal de un rostro, o la estructura básica, pero vamos a dibujar un rostro tipo anime. Vamos a darle zoom. A ver si se alcanza a apreciar mejor los ojos. Y... ay, disculpen la movedera. Ya debo de comprar un estabilizador. Entonces vamos a dibujar los ojos de Anne. Tomando como referencia este punto, más o menos, vamos a trazar una línea curva por encima del renglón y del círculo de referencia, porque tiene unos ojotes. Anne tiene unos ojos como un poco tristes o preocupados, porque sigue pensando en Cosette, en su hermana. Y vamos a ver si podemos plasmar esa preocupación. Vamos a hacer una forma de esta manera. Más o menos a esta altura. Hacemos un pequeño o un gran óvalo para su ojo. A la mitad de la figura que acabamos de hacer. Vamos a ponerle su pupila. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Un efecto espejo. Vamos a ver qué tal nos queda. Igual más o menos a esta altura. Nos llevamos la altura del ojo que dibujamos con una línea. Para que nos quede lo más parecido posible. Más o menos a esta altura. Vamos a bajar el trazo. Y más o menos nos quedó igual a esta altura. Dibujamos su ovalito. Y en la mitad de la figura que acabamos de hacer, la pupila. Vamos a hacer unos reflejos, así muy grandes. Unos reflejos de luz. Y este mismo lo vamos a poner en la misma posición. Vamos a hacer otro acá arriba. Va tomando forma. Gracias, brujo. De los juegos de Game Boy Color me dan ganas del Mario Bros. Deluxe. Ese no lo he visto.
Muy bien, qué padre que Santi esté practicando. De Mario solo tengo el Mario Land 1, el 2, el 3 que ya se transforma en Wario, el Wario 2, el Wario 3. Y conseguí, más bien Cacho del canal Cacho Collector me consiguió el juego de Game Boy Advance del Super Mario Bros. Del de Nintendo. Porque salieron unas versiones especiales recordando a la Famicom, pero en juegos de Game Boy Advance. El uno me gusta mucho y el 2. Ujú, el 2 no lo he acabado, pero el uno ya le di tres vueltas. Cada vez es más difícil. No sé si tenga una cuarta vuelta. Luego lo intento. Es una naricita. Es una rayita. Disculpen la movedera. Y vamos a definir sus labios. Una pequeña sonrisita. Con una línea no continua. Y ya que estamos por aquí, tomando como referencia este punto, vamos a hacerle el contorno del rostro. Tiene un rostro muy afilado. Vamos a dirigirnos a este punto. Pero antes de llegar, cambiamos la dirección y nos vamos para arriba. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Antes de llegar, cambiamos de dirección y nos vamos para arriba. Ya va tomando forma. Muchas gracias por los comentarios. Sí, sí ubico esos. Recuerdo que salieron juegos y están bien caros. Hay uno de... Creo que el de Metroid está como en 3,000 pesos y hay uno de Gundam, creo. Esos ya están fuera del alcance. Pero aún se pueden conseguir en las tiendas de segunda mano. Si pueden seguir a Cacho Collector. Él hace cacerías en vivo. Aquí está su canal. Él vive en Tokio. Él hace cacerías. Te puedes poner en contacto con él en su Instagram. Y él te dice si hay disponibilidad para hacer compras en vivo. Igual, lo que sucede con los rostros tipo anime es que se compensa el tamaño de los ojos poniendo las orejitas por debajo de ellos. Entonces vamos a ubicarlas. Estarían a esta altura. Y más o menos a la altura del ojo nos encontramos con su cuellito. El cuellito de Ana. ¿Comprarías la NES? De hecho, bueno, sí, yo creo que sí tengo que comprar la NES porque un amigo me regaló una. Pero como ya está bien viejita, a veces corre y a veces no corre los juegos. Entonces vamos a definir los ojos, aprovechando el zoom. Y ya llevamos 13 minutos, muy bien. Santi, bienvenido. Qué bueno verte. Igual la misma técnica, vamos a engrosar el trazo de arriba. Todo lo que estoy entintando con negro ya son trazos fuertes con su lápiz. Todo lo de azul son trazos muy suavecitos. Entonces vamos a engrosar esta parte de aquí para simbolizar la presencia de las pestañas. Vamos a hacerle un piquito de este lado. Y aquí vamos a jalar unas cuantas pestañitas. Y aquí muy delgadito, sin cerrar la forma. Y aquí unas pestañas muy largas. Ay, disculpen la movedera, es por el zoom. Aún no tengo estabilizador. Cacho Collector, sí, súper recomendado. Con él he conseguido varios videojuegos. Las consolas por el momento las he comprado en eBay, pero con Cacho sí he conseguido videojuegos y juguetillos. Aprovechando el comercial. Estos Pokémon, mi Pokémon favorito y con tarjeta de Takara Tomy pero japonesa.
que nos acompañe Bulbasaur. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo, pero no sin antes definir la parte interior. Respetando los puntos de reflejo, solo vamos a delinear el contorno. Aquí muy suavecito. Y conforme llegamos arriba, engrosamos, rellenamos esto. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Sí, 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 están geniales. Los he súper recomendado. Si quieren traer cosas de Japón, ahí está. Engrosamos el trazo de arriba. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer ese detallito que le hicimos. Vamos a hacerle su piquito. Y vamos a jalar unas pestañas. Y el trazo de abajo delgadito. Y unas pestañotas. Vamos a delinear el contorno del ojo. Arriba un poquito grueso, respetando los puntos de reflejo, y abajo delgadito. Vamos a rellenar la pupila. Y no tengo... Sus ojos son azules. No tengo ese tono en mi plumón. Es un azul más claro que este, pero bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a dibujar unas líneas curvas de referencia. Creo que este ojo es un poquito más grueso. No pasa nada. Estamos practicando. En esta parte de abajo vamos a hacer un ashurado, vamos a hacer unas líneas. Y entre más nos acerquemos arriba vamos a saturar más las líneas. Vamos a ver qué tal nos queda. Tengo unas líneas. Y conforme nos vamos acercando arriba, saturando, respetando los puntos de reflejo, para darle ese como efecto de dulcecito. Igual aquí unas líneas muy separadas. Y conforme nos vamos acercando arriba vamos a saturar. Más. Y ahí más o menos tenemos el efecto deseado. Vamos a definirle su naricita y sus labios. Una pequeña sonrisa. El contorno de su rostro, respetando la línea que hicimos, y nos quedó bien. Su cuellito. Vamos a quitar el zoom. Juegos antiguos. Lo malo es que escasean juegos antiguos. Ya andan caros. Sí, sí, pero aún se pueden conseguir. Sí, sí he visto varios aún en... Y lo bueno de Cacho es que como él vive en Tokio, él puede comprar en las tiendas en línea que están allí, porque tiene dirección en Tokio. Entonces, si tú le haces un pedido con previo depósito, y ya poniéndote de acuerdo con él te puede conseguir en las páginas. Y ahí el trato es directo con los dueños. Se pueden conseguir, quería comprarme el Zelda. Sí, está caro, pero no hay ningún inconveniente. Sus cejas están como a esta altura. Hacérselas así un poquito tristes. Como que no pude capturar su mirada de preocupación, pero bueno, ahí sí hizo el intento.
Vamos a atrevernos a hacerle su cabello. Más o menos, vamos a dibujar una línea de referencia para que tenga el volumen más o menos hasta acá. Entonces, vamos a jalar una línea curva. Y en este anime les gustan mucho los flecos. Y así con puras líneas curvas vamos a ir definiendo el cabello de Anne. O de Ana con doble N. Que más o menos por debajo tiene otros parte de su flequito. Y aquí tiene unos mechoncitos. Por detrás de la oreja vamos a dibujarle un poco de cabello. Y lo tiene largo, pero esto ya es parte de su cola de caballo. Tiene mucho cabello. Y vamos a dibujarle solo el sentido del cabello. Y aquí es donde sale su cola de caballo. Vamos a ver si nos alcanza. Si no, no importa. Y solamente le simbolizamos el sentido del cabello. Aquí en su collito tiene un como collar. Y vamos a dibujarle su arete. Y de esta forma sencilla acabamos de dibujar a Ant. Vamos a solo hacerle una sombra del cabello que tiene atrás. Aquí también. Y la sombra que me gusta mucho del cuello. Un poco de sombra aquí en su naricita. Y acabamos de dibujar a Anne. Anne, la hermana de Cosette. Y creo que sí nos quedó la mirada. La mirada de preocupación porque extraña mucho a su hermana. Muchas gracias, Paul. Entonces, súper recomendado. Vamos a quitar el zoom. Ahí está. Attack of Destiny. Ella es Ant, la hermana de Cosette, que ahora es Destiny. Y es Destiny, ya la dibujamos en otros en vivos.
Gracias, Santi. Qué bueno que te gustó. Ahí me mandas por con tu papá, cómo te quedó tu dibujo. Entonces, aún no nos manda el mensaje al celular de que ya se nos acabó se nos está acabando la batería. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a dibujar otro. A ver qué tal nos sale. Con un poquito de grado de dificultad. Vamos a dibujar a una musicato. La acabo de ver pelear en el capítulo que recién vi. Vamos a trazar nuestro círculo base. Vamos a ver qué tal nos queda. Y en lugar de dividirlo en cuatro, vamos a hacerlo en tres cuartos. Vamos a trazar un óvalo en esta parte. Este es el que vamos a dividir en cuatro. Y vamos a hacer... Vamos a ver si podemos hacer este ángulo. Este renglón que acabamos de dibujar es el mismo que este. Entonces lo único que estamos haciendo es jugar con la estructura. En esta altura vamos a dibujar el otro renglón, que sería esta parte de aquí. Y abajo una línea curva paralela a las que acabamos de hacer. A ver qué tal nos queda. Vamos a dibujar a Inferno o Jigoku, como su nombre en japonés. Más o menos a esta altura. Vamos a ubicar la mitad y un poquito hacia la izquierda. Ajá. Vamos a trazar una línea curva. Y paralela a esta, vamos a bajar una. Con esto ya le damos forma de una esfera. Ya para ubicar las partes del rostro. Aquí van a estar los ojos. Dice, mejor versión del Game Boy para ti, el Light. Ujú. De hecho, ya le encontré cariño al Light, pero creo que mi favorita es la Color. La Color transparente morada. Vamos a hacer un zoom. Una vez vamos a aventurarnos con los ojos. Vamos a dibujarle su ojo izquierdo. Sin pasarnos de esta línea, que es como la parte lateral del cráneo. Vamos a dibujar un ojote. Más o menos como por aquí. Un poquito más por acá. Vamos a tomar una línea de referencia, otra línea curva. Para más o menos tener como una especie de renglón. Vamos a hacer que nos voltee a ver. Entonces vamos a dibujarle su ojito hacia nosotros y en la mitad su pupila. Vamos a dibujarle aquí un efecto de reflejo. Y para el ojo de este lado, ya que tenemos este rengloncito, este, este renglón lo hice un poquito más pequeño, es decir, no tan alto, porque el ojo derecho, como está más alejado de nosotros, se ve más chiquito. Vamos a ver si nos sale ese efecto. Y solo con una figura de esta forma. Un poquito más chiquito.
Y aquí le dibujamos la parte interna de su ojo para que nos siga viendo. Aquí van a estar sus pestañas, digo sus cejas. Y esta de aquí, más pequeña. Podemos aquí hacer que nazca su nariz. Con este trazo más tan sencillo. Más o menos a esta altura. Vamos a empezar a aventurarnos a definir el rostro. Bueno, el contorno del rostro. A ver si nos queda lo más parecido que se pueda. Hacerle su sonrisa maléfica. Más o menos. No se ve tan aterradora como en el anime, pero bueno, ahí nos está quedando. Vamos a hacerle su dentadura sin, sin dibujar todos los dientes. Yo creo que es más abajo, entonces vamos a... Sí, así se ve mejor. Ahora le alargué un poco la quijada. Y bueno, como ejercicio para 3/4 nos está quedando muy bien. Vamos a... Dice... Me dieron ganas del primer Game Boy. Uno de amarillo. Sí, hay uno transparente. Eso todavía no consigo. Solo tengo Classic y uno amarillo. Vamos a ver. Ahí. Vamos a definir los ojos. Igual engrosamos en la parte de arriba. Vamos a ver si definiéndolo se nota un poco mejor. Ella, su triangulito es más largo. Y la escena de pelea de Inferno está bien hecha, la animación está bien padre. Sus pies se hacen ruedas como si trajera patines. Vamos a jalarle unas cuantas pestañas. Y aquí unas cuantas. Igual respetando el punto de reflejo. Ay, se me olvidó de este lado ponerle el otro. Vamos a delinear el contorno del ojo. Engrosamos aquí arriba. Sin tocar el punto de reflejo y aquí delgadito abajo. Vamos a hacer lo mismo con el ojo derecho. Engrosamos, vamos a corregir este trazo. Ya se ve un poquito mejor. El contorno del ojo, grueso arriba, delgadito abajo. Las pestañas. Y aquí también, solo que casi no se notan por el ángulo. Vamos a hacerle la nariz un poquito más arriba.
más o menos. Y los musicatos tienen una especie como de círculo, no, es que no se alcanza a notar bien. Y los ojos de Inferno son de color amarillo. Vamos a dibujar nuestras líneas para hacer nuestro achurado. Igual aquí abajo unas líneas separadas, y conforme nos vamos acercando saturamos. Más o menos se alcanza a apreciar por el color. Ay, perdón. Hacemos lo mismo de este lado. Aquí está más chiquito el ojo, pero aún así podemos saturar. Y este Inferno tiene, no tengo ese color, pero vamos a simularlo. Igual como como todas las musicato, tiene delineado los ojos. Así como Destiny también. Solo que ella es morado. Morado como rosita. Vamos a ver si nos sale. Vamos a delinearle los ojos. Empezamos delgadito. Vamos a empezar a hacerlo más grueso. Y en esta parte de aquí lleva un pico. En la parte de abajo engrosamos. Y conforme llegamos a este punto es más delgadito. En esta altura, más o menos así. Y en esta altura de aquí, perfecto, nos quedó muy bien. Y en su ojo derecho, ese solamente va delineado. Nos está quedando. Muy bien, muy bien. Buena práctica. Vamos a ubicar su orejita por debajo del ojo en este cuadrante. Más o menos así su cuello. Vamos a ver si puedo corregir su barbilla, más o menos nos quedó. Vamos a dibujar un poquito de sombra aquí para un poco del labio. Y vamos a ver qué tal nos queda el cabello. Tiene cabello como alborotado. Vamos a ponerlo por aquí. Igual, unos trazos muy sencillos. Mi cabello por abajo. Este es el volumen más o menos.
Ahí si ven el anime, ahí me dicen si se parece o no se parece. Sí, nos quedó lo más parecido, lo más cercano. Pero bueno, como práctica de 3/4, nos quedó genial. Bueno, ya no se alcanza a ver esta parte del cabello. Solo simbolizamos cómo nace su cabellito. Vamos a dibujarle una pequeña sombra. Por debajo de este también. Vamos a dibujarle una pequeña sombra por el cabello. Y más o menos nos quedó Inferno. Entonces, nos aguantó la batería del celular. Hicimos a Anne, la hermana de Cosette, que en el último capítulo que vi ya le dice hermanita, esta Destiny, a Anne y a Inferno. No nos quedó tan diabólica, pero hay más o menos. Me gustan un montón sus ojos. Entonces, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué coleccionan. Si ya vieron Tag of Destiny. Vamos a poner por acá el nombre del anime. Y aprovechando este día de descanso, vamos a ver si podemos hacer otro en vivo. Solo hay que esperar a que se cargue otra vez el celular. Hicimos 43 minutos, muy bien, lo que normalmente hacemos. Ya casi llegamos a los 1100 suscriptores. Gracias a todos por el tiempo que le dedican, la confianza. Y vamos a seguir dibujando. Ya no tengo más comentarios. Saludos a Brujo, de Brujolandia Toys, a Paul McCormick, a Santi. Santi soy tu fan, ya sabes. Y a todos los que se conectaron pero que no comentaron. Llegamos a 6 likes y creo que estuvimos 4 personas al mismo tiempo. Eso es muy bueno. No habíamos llegado a tanto. Entonces, Ansi nos quedó igualita. Y Destiny, ahí está la idea. Ahí está la idea, pero algo me faltó. Pero aún así se ve muy padre. Entonces, si pueden, vean el anime. Las animaciones de batalla están muy, muy buenas. E Inferno tiene, este, por ejemplo, Destiny tiene una pistola que se transforma en espada. Tank tiene una especie de escopeta, pero Inferno tiene un diapasón. Y con ese tiene un poder muy especial. Entonces, si no la han visto, mejor no les adelanto. Pero cada vez se pone muy muy buena y es muy muy poderosa. Aún nos falta dibujar a las demás musicato. Pero Inferno me llamó mucho la atención por cómo tiene sus ojos delineados. Entonces, ya para no hacerlo más largo, porque creo que ya no hay alguien conectado. Voy a dejar disponible este en vivo para futuras referencias.
Gracias de nuevo a todos y nos vemos en un ratito para aprovechar este lunes. Sígansela pasando bien y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.